tardes. Le damos la Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida al conversatorio llamado Derechos Laborales del Adulto Mayor en tiempos de COVID. Este evento es organizado por el Proyecto Social Huacaya. Mi nombre es Steffi Cruz y en esta ocasión cumpliré el rol de presentadora. En esta oportunidad contamos con la presencia de un especialista en Derecho Laboral, que mediante sus participaciones nos permitirá identificar los problemas que giran en torno a las personas adultas mayores en el entorno laboral y lo que nos espera en los próximos meses, que lamentablemente ha agravado considerablemente el ejercicio de sus derechos. Bueno, sin más preámbulo, tengo el privilegio de presentarles a Victoria Ruiz Ledesma. Ella es una egresada de la Facultad de Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es blogger, laboralista y también tiene una amplia experiencia en el sector público y privado. Sin más que añadir, tengo el agrado de presentar a nuestra invitada. Buenas tardes, Victoria. ¿Qué tal, Steffi? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Un gusto también el mío, Victoria. Victoria, nosotros iniciamos este conversatorio para hablar un poco sobre el entorno laboral de las personas adultas mayores. Por eso quería saber tu opinión sobre cómo crees que se desarrolla actualmente el ejercicio de los derechos laborales de las personas adultas mayores después de flexibilizarse las medidas del estado de emergencia. En el Perú nosotros tenemos este sistema dual del sistema de pensiones, que consiste en el sistema público, eh, eh, administrada por la Oficina de Indemnización Previsional, la UNP, y bueno, el sistema privado de pensiones, ¿no? Es curioso porque ambos sistemas nacen por un decreto ley, ambos sistemas nacen en un contexto militar. El sistema público de pensiones nace, por ejemplo, en la época de Velasco y el sistema privado de pensiones nace con un decreto de ley emitido durante la época de Fujimori. Um, haben- Hemos pasado por una progresiva flexibilización de los derechos laborales y esto también ha afectado a los adultos mayores que han sido trabajadores en su época joven, pero que dada pues el propio desarrollo del tiempo laboral, bueno, están ya en edad de jubilarse, ¿no? Y la condición de adulto mayor es una condición especial que los vuelve más vulnerables a el mercado, ¿no? Los efectos económicos del mercado. Bueno, justamente a raíz de la emergencia sanitaria, eh, se ha liberado el 25% del fondo de pensiones de las AFPs. Eh, También se ha fraccionado el pago de la correspondiente de la AFP por este tiempo y de todas maneras pues eso ha afectado ya el fondo de los jubilados. Ahora, es mencionar que el sistema privado de pensiones ya viene en pérdida, viene reportando millones de pérdidas incluso antes de desatarse la pandemia, ¿no? La pandemia es pues solamente un escenario agravante para los pensionistas porque está debilitando enormemente su fondo y más allá de la pensión no están recibiendo ningún trato preferencial por parte del gobierno central, ¿no? No hay un bono eh, especial dedicado al adulto mayor, tampoco hay formas de darle seguimiento al caso particular de los adultos mayores, porque hemos visto que en la lista de los beneficiarios de los bonos había muchos que ya habían fallecido. Eh, y bueno, además de la condición sanitaria, deberían tener un trato especial, ¿no? Por ejemplo, los jubilados tienen este programa de PADOMI, que está vinculada a salud, ¿no? Y tienen el trato, pues, de que trabajadores, eh, ex trabajadores afiliados a salud pueden recibir una visita médica
y también medicinas a delivery. Ahora eso se está complicando durante la pandemia y mucho más si consideramos que en el Perú es un porcentaje muy pequeño de la población que está realmente o ha estado realmente en ella, ¿no? El 70% de nuestra PEA es informal y tenemos a muchas personas adultas mayores que no tienen ningún tipo de pensión, ni siquiera ONP ni AFP, ¿no? Así que es alarmante porque no hay un correcto seguimiento de cuántas personas no tienen una pensión. De las personas que tienen una pensión, la pensión está fuertemente debilitada por la pérdida millonaria en los fondos de las AFPs. Eh, y bueno, el sistema de ONP también era un sistema bastante limitado por los cambios legales que se dieron, como por ejemplo la edad mínima de trabajo y de aporte de poder jubilarte, que es los 20 años, ¿no? Hay muchos problemas respecto a eso. Hay personas que trabajan 19 años y 8 meses y no pueden tener derecho a una jubilación, ¿no? A pesar que la jubilación es un derecho humano, está contemplada en la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Ujú. Perfecto, entonces podremos ver que existe una situación preocupante en torno al tema de los derechos laborales de las personas adultas mayores. Y dime, Victoria, ¿cuál es el escenario que se presenta en el sistema de pensiones en el Perú? Un poco me adelantaste sobre el tema de la ONP y la FP. ¿Podrías un poco desarrollarlo? Sí, bueno, el, el antecedente el actual sistema dual que tenemos en el Perú, que es la ONP y la AFP, ¿no? Fueron las cajas de ahorro de los obreros y de los empleados, ¿no? En 1936, justamente durante el gobierno de Benavides, es que también se emite por primera vez un ahorro forzoso que iba a estar destinado a una caja obrera, ¿no? Una caja de pensión y jubilación obrera que no solo iba a cubrir la jubilación, sino otros elementos de riesgo, como por ejemplo la viudez o las enfermedades profesionales, ¿no? Estas cajas fueron modifi modificándose a lo largo del tiempo, pero siempre se mantuvieron individuales, ¿no? Estaba la caja del empleado, estaba la caja del obrero, estaba, por ejemplo, la caja del pescador, que surge luego, y durante el gobierno militar comandado por Velasco, es que se unifican todos estos modelos previsionales y nace el modelo nacional público previsional en la ley, en el decreto ley 1990, ¿no? Ya después, la Oficina de Normalización Previsional administrar este régimen público y, bueno, es un régimen que se basa en el modelo de reparto. Las contribuciones que se le descuente a cada trabajador no van a ir a una cuenta propia, sino que van a un fondo común. Y este fondo común va de alguna forma a suplir las desigualdades salariales que ha existido bueno, en la gran población trabajadora, ¿no? Afiliada a la ONP. Y existe también el criterio de la jubilación o pensión mínima, que no puede ser menos de 410 soles. En cambio, en las AFPs, que nacen en el régimen de los 90, bajo el régimen de Fujimori, es un sistema que deja de basarse en este sistema de reparto y comienza a basarse en el sistema de capitalización, ¿no? Los aportes, y es un sistema, valga la pena decirlo, es un sistema de ahorro forzoso. Eh, apenas cualquier persona en el sector privado que comience a trabajar automáticamente tiene una cuenta AFP. Es facultativo si te vas a la ONP o no, pero a priori es un ahorro forzoso en el sector privado, así que
todas las personas tienen por defecto una AFP, ¿no? Una cuenta de AFP. Ahora, estos aportes que se te descuentan del salario, incluido también las comisiones que cobra la AFP por gestionar tu dinero, van a ir a una cuenta individual de capitalización. Esta cuenta individual de capitalización es una cuenta que puede generar intereses, pero también te puede generar pérdidas, porque todos estos activos, cada una de estas cuentas individuales son activos en el sistema financiero que se invierten, ¿no? en la bolsa, por ejemplo, y pueden tener un desempeño negativo, como ha pasado y como pasó los años previos al 2020, ¿no? Entonces, eh, en realidad debería ser la empresa aseguradora, la AFP, la que asume el riesgo de las pérdidas por una mala colocación de los activos, que son nuestras pensiones, ¿no? Pero en la práctica, la pérdida de tu cuenta individual de capitalización lo asume el asegurado, ¿no? También es muy difícil que tú quieras cambiarte de una cuenta a otra, porque bueno, ya está invertida en el sistema financiero, así que es mucho más difícil, a pesar que hay diferentes cuentas, ¿no? Es de alguna forma, se habló mucho que era una facilidad o gran, gran ventaja, a diferencia de la ONP. Tú podías invertir tu dinero previsional en diferentes cuentas, pero lo cierto es que cuando comienzas a invertir en una, tal vez sin mucho conocimiento, es muy difícil pasarla a otra cuenta, tal vez menos riesgosa, ¿no? Pero es la realidad que se está dando en el sector privado. Ahora, el sector privado es un sistema que ya no se basa en la solidaridad. El sistema de reparto sí, por ejemplo, ¿no? El sistema de reparto, que es el sistema público, intenta suplir estas diferencias salariales, en cambio la AFP no, porque cada uno tiene una cuenta individual, entonces los fondos no están mezclados. Eh, bueno, es un poco la dinámica de este sistema dual que tenemos en el Perú. Eh, Mencionar también que antes teníamos la cédula viva. La cédula viva, por ejemplo, te permitía trabajar hasta tener una edad laboral más o menos de 15 años, no necesariamente eran 20 años. En cambio, con la introducción del sistema privado de pensiones, la edad de jubilación aumenta a 65 años y se establece una edad de 20 años, sin importar que hayas tenido una enfermedad profesional antes que te haya dejado inválida o que no te haya impedido seguir trabajando, ¿no? Es un poco el panorama. Así es, Victoria. Y hablando sobre el último tema, ¿qué piensas de la edad de jubilación en nuestro país? ¿Tú crees que debería ser menos o más? En el Perú se ha instaurado el tema de 60 años, en Bolivia 55 años y en otros países, bueno, hasta 65 años. ¿Tú crees que debería ser menos o más según lo estipulado en el país? Bueno, yo considero que debe ser pues menor por por la edad promedio laboral, sino porque es una estadística ya concreta. Eh, Hay muchas personas que trabajan 19 años y 11 meses o 10 meses y no pueden jubilarse ni en el sistema público ni en el sistema privado. Es una de las principales razones por el litigio, el contencioso administrativo contra las resoluciones que les impiden jubilarse, ¿no? Esto es muy lamentable porque la realidad de salud de cada trabajador es particular. Muchas trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? Pueden sufrir accidentes, pueden tener, adquirir una enfermedad ya sea congénita o profesional, que les va a impedir concretar los 20 años laborales, pero que deben tener acceso al todo el aporte previo que durante estos años ellas han contribuido. Esto, como decía, no era
el sistema antes, durante el sistema de la cédula viva era un régimen aparte a las cajas de ahorro de los obreros y de los empleados, pero se aplicaba especialmente para los funcionarios del Estado, para los médicos, por ejemplo, que ahora también sufren el mismo problema de precarización laboral y no tener una correcta seguridad previsional. Se tenía la posibilidad de poder trabajar hasta tener eh, 15 años de trabajo, hasta 12 años de trabajo, y no había una edad mínima de jubilación, ¿no? Simplemente se estipulaban el tiempo mínimo de trabajo y de aporte, que eran 10 años o 12 años, a veces 15, en casos muy, muy eh, reducidos, 19, 18, pero la edad de 20 años, exigir a una persona que en su vida eh, trabaje 20 años, implica también exigir eh, este escenario en un país de mucha precarización laboral e informalidad laboral, o sea, no hay concretamente trabajo formal para toda la población, es pues limitar enormemente el derecho de pensión para la población en general, ¿no? Porque muy pocas personas van a poder, a pesar de haber trabajado de forma formal, muy pocas personas van a poder acceder a una pensión porque no van a poder trabajar 20 años de forma eh, interrumpida y tener 20 años de aporte, ¿no? Así que sí, considero que el, esta, la edad requerida para jubilarte, tanto en el sistema público como en el privado, no es el correcto. Lo correcto sería regresar a este modelo de cédula viva. Eh, no debería existir tampoco una edad mínima de jubilación, o si la existe, los 65 años a mí me parece que es mucho, debería tal vez reducirse. Y como te digo, tener en consideración la particularidad de las profesiones, ¿no? También existe en el sistema privado un régimen de jubilación anticipada que se aplica de forma especial, por ejemplo, a los mineros o a los trabajadores de construcción civil, ¿no? Que les falta 1 o 2 años. Pero en realidad es un régimen muy limitado, ya para los propios mineros es muy difícil acceder a este régimen, eh, y en realidad debería ser la norma, debería ser la regla, ¿no? Que las personas que hayan trabajado y el tiempo que hayan trabajado durante su juventud tengan acceso a la jubilación con lo que ellos han aportado, ¿no? Es por eso que en el derecho previsional es muy importante el principio de solidaridad, porque de alguna forma los trabajadores activos pueden financiar la jubilación de las personas ya mayores, ¿no? Y que dada la edad o dada la condición particular como una enfermedad, no pueden seguir laborando, ¿no? Sí, es un poco el tema respecto a la edad. Ajá, muy bien. Y a propósito de las últimas controversias que ha habido en torno a la CONFIEP, al ministro de Economía y Finanzas, ministra Alba, quería preguntarte, Victoria, ¿qué rol ocupa la CONFIEP en los derechos laborales del adulto mayor? Sí, bueno, la CONFIEP es, bueno, la Confederación de Grandes Empresarios que, bueno, antes se llamaba, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias. Siempre han tenido un rol muy cercano al Ministerio de Economía y Finanzas y han sido un actor de la población civil políticamente muy relevante. Y esto lo hemos visto con más claridad durante la pandemia, ¿no? La CONFIEP en su página web tiene propuestas claras en materia laboral y también en materia económica. Y hemos visto cómo muchos de estos planteamientos se han vuelto ley. Eh, la propuesta de la suspensión perfecta de labores fue una propuesta que nace a pedido de la CONFIEP y el Ministerio de Economía y Finanzas lo ve con buenos ojos, ¿no? Entonces ha sido lo mismo. Por ejemplo, cuando se aprobó el retiro del 25% de los fondos de AFP,
La CONFIEP sacó un comunicado diciendo que lamentaba esta decisión del Congreso y que solo iba a afectar la jubilación de las personas mayores, pero lo que no dijo es cómo se va a suplir la pérdida que han sufrido los pensionistas de sus fondos de pensiones y por qué si nosotros estamos pagándoles comisiones para que hagan una correcta gestión del dinero en el sistema financiero, por qué es que nos están remitiendo las pérdidas. Ahora, no ha hecho mención a eso. Eh, bueno, hemos visto pues que también se ha incurrido en el fraccionamiento del pago de algunos conceptos salariales, entre ellos la CTSP, así que este año de todas maneras va a afectar eh, la, la jubilación pues de las personas que estén próximas a jubilarse, ¿no? Y independientemente de las prácticas empresariales que se den en el sector respecto a la jubilación, porque también es muy frecuente que los empleadores eh, hagan el descuento salarial mensual de sus trabajadores para abonarlo a la AFP por muchos años y no lo abonen. No, ese supuesto que es muy común en el mundo laboral es pues claramente un acto ilícito, se puede incurrir incluso en el delito de apropiación ilícita y lamentablemente es muy común. Pasa tanto con la AFP como en la ONP, ¿no? Cuando el trabajador va a hacer su gestión para jubilarse, se da cuenta que le faltan 2 o 3 años de aportes y es muy difícil exigirle al empleador o, bueno, o demostrarle a la, al fondo, a la empresa administradora de pensiones, este supuesto y que no es culpa tuya, ¿no? Porque tú has estado eh, confiando de alguna forma en el abono correcto de tu empleador. Y hasta que tú puedas recuperar este dinero que el empleador no te ha pagado, tienes que hacer un proceso legal, ¿no? Incluso iniciando un proceso penal son años de operación que no te van a corresponder, o en todo caso te va a bajar enormemente la, el cálculo de la pensión, ¿no? No sé si hablaremos sobre cómo se calcula la pensión en el sistema privado de pensiones, pero lo menciono brevemente. Eh, el cálculo de la pensión se hace en función a una esperanza de vida que se establece en torno a la tabla de mortalidad que establece la SBS, ¿no? Eh, Esta tabla de mortalidad señala que hay una alta índice de mortalidad y lo toma como referencia que es a los 110 años, ¿no? Supuestamente. Entonces toma de referencia la edad de 110 años para que sobre esa edad todos los pensionistas, todo lo que cada uno tenga en su fondo, en su cuenta individual de capitalización, eh, bueno, se haga el cálculo proporcional, ¿no? Al lo que debería ganar mensualmente, ¿no? Entonces, la crítica iba por ahí, ¿no? Porque antes, ahora es 110, pero antes era 120. Eh, Se supone que estos cálculos de esperanza de vida se hacen en torno a censos, pero lo cierto es que la edad es muy alta, es muy poco probable que uno viva hasta los 120 años o 110, yo creo que menos 100 años, eh, y no debería tomarse esta referencia para hacer el cálculo de cuánto que te van a pagar mensualmente, porque así las pensiones son muy pequeñas. Además, en el sistema de pensiones privado no existe un aporte, una pensión mínima, y por información de la propia SBS tenemos personas que reciben 50 soles mensuales como jubilación, ¿no? O hasta 100, 200. Entonces, estas cosas deberían de todas maneras analizarse porque, bueno, que buena parte de las cosas que propone la CONFIEP no son ventajosas para los trabajadores ni tampoco para los jubilados, ¿no?
Entonces, no porque lo proponga ella, tiene que ser ley, tiene que repercutir en las políticas públicas. Ujú. Interesante el panorama que nos hablas, porque nos habla de una deficiencia tanto estatal en temas de políticas públicas, también en defensa de los derechos de adultos mayores. Por lo que nos explicas, incluso pareciera que la situación está un poco preocupante, ¿no? Pero me importaría un poco saber qué crees que nos espera en los últimos meses, que nos queda en este último año, Victoria. Bueno, es un año particular, hemos tenido esta trágica pandemia que ha afectado fuertemente la economía de los trabajadores, ¿no? Y también necesariamente de los jubilados. Eh, yo creo que es importante identificar a estos grupos vulnerables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado pues que los adultos mayores como los trabajadores migrantes son poblaciones vulnerables que necesitan tener políticas especiales y necesariamente debe haber preocupación tanto política como investigativa, ¿no? Por parte de la población civil, de los estudiantes, de los investigadores, sobre qué hacer para una mejor atención y calidad de vida de los adultos mayores, ¿no? Hemos visto que muchos de estos bonos no han llegado a las personas mayores, no ha habido un aumento en las pensiones. Eh, por otra parte, también muchos de estos adultos mayores viven solos, no hay una clara determinación de cuántas personas mayores están viviendo solas y en medio de esta pandemia en la que se privilegia el trabajo remoto, ¿no? Lamentablemente ellos han tenido que ir a los bancos y hacer largas colas exponiéndose, ¿no? Porque son población de riesgo. Eh, bueno, ahí también es importante señalar que la labor del Banco de la Nación ha sido, bueno, bastante crítica porque han estado un poco más ocupados en la distribución de los préstamos del programa de Reactiva Perú y no tanto en la correcta distribución de los bonos, ¿no? O sea, no puede ser posible que ya tenemos más de 3 meses desde iniciada la pandemia y todavía no se termina el reparto de bonos, que han sido bonos también muy limitados, muy por debajo de la remuneración mínima vital y que no han tenido focalizado en concreto a estas poblaciones vulnerables, como por ejemplo los adultos mayores, ¿no? Todavía vemos muchos adultos mayores yendo a cobrar su pensión, los que han recibido por ahí un bono nunca se enteraron porque el bono se llega a saber, ¿no? Hay una constatación que debe ser virtual y muchas de estas personas mayores no tienen acceso a un celular inteligente, no una tablet, les es muy complicado. Algunos ya ni siquiera ver o leer las letras que son muy pequeñas. Entonces, ¿qué tipo de asistencia le estamos dando a estos señores? En los asilos, por ejemplo, no hay un trabajo orgánico ni, ni del sistema sanitario, asistencial del Estado para prevenir contagios de COVID, ni tampoco preocupación respecto a cómo financiarlos económicamente, ¿no? Yo estoy segura que muchas personas mayores que están en los asilos ni siquiera tienen derecho a una pensión, probablemente la familia haya tenido muchos inconvenientes para pagar la mensualidad en el asilo, ¿no? O en el centro de reposo. ¿Y qué se va a hacer con estas personas mayores que están totalmente expuestas? Yo creo que es importante despertar el interés tanto intelectual, investigativo de los jóvenes, de los profesionales, eh, pero también, bueno, no dejar de identificar estas políticas muy limitadas que hemos tenido durante la pandemia y que lamentablemente van a continuar, ¿no? Ujú.
Así es, Victoria. Yo creo que estos temas, o mejor dicho, nosotros nos desarrollamos en medio de un escenario de crisis sanitaria, todo originado por la pandemia, ¿no? Y que ha vislumbrado más que todo la deficiencia en temas de políticas públicas y también este enfoque que necesitamos en derechos humanos, ¿no? Y en especial de las personas adultas mayores. Tú has hablado de la brecha tecnológica, también has hablado sobre la importancia de seguir las recomendaciones de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Lastimosamente en nuestro país no se ha ratificado la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos del Adulto Mayor. Entonces, obviamente que existe una falta de preocupación hacia a este grupo vulnerable, ¿no? Bueno, en realidad, Victoria, ha sido un gusto hablar contigo. Quisiera expresar nuestro más profundo agradecimiento por, por aceptar esta invitación, ¿no? Y sobre todo por la promoción de los derechos laborales del adulto mayor y el trabajo que se hace en torno a las personas que se encuentran en vulnerabilidad, ¿no? A las cuales nuestro, nuestros tiempos, ¿no? Requieren bastante ser atendidos y analizados por los estados, las organizaciones civiles y el público en general con la debida diligencia y también con los enfoques pertinentes, ¿no? Por ejemplo, los enfoques de género, enfoque de discapacidad, enfoque de, por ejemplo, el enfoque intercultural incluso, ¿no? Muchas gracias, Victoria Ruiz Ledesma. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestro público virtual por haber seguido nuestra transmisión y estén atentos a nuevas novedades, tanto en Instagram como en Facebook, y que, bueno, que estén al tanto y sin olvidar también agradecer al equipo de Huacaya que conjuntamente hemos podido realizar este conversatorio virtual. Esto ha sido todo y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias a ti, Steffi, ya nos vemos. Hasta luego.